Si dejas de luchar y permaneces relajado y natural, pronto obtendrás el Mahamudra y alcanzarás lo inalcanzable. Mahamudra significa el gran sello y Dzogchen la gran perfección, y ambos parecen guardar un secreto sublime, como lo más profundo e inaccesible en el budismo. Pero mira, tengo una teoría que seguro más de uno comparte, y seguro que no soy el primero en pensarlo. Mucho de lo que nos impresiona en los textos espirituales antiguos no está en lo que vivieron aquellos sabios, sino en cómo lo contaron, en esas palabras adornadas, solemnes, incluso rimbombantes que usaron. Los nombres nos suenan enigmáticos, cargados de misterio espiritual, y eso nos hace imaginar que hablan de mundos ocultos, trascendentes, de secretos sagrados, de técnicas sobrehumanas y de estados divinos. Pero según empiezo a intuirlo, y cada vez más, esas palabras tan adornadas de espirituales casi siempre apuntaban a cosas muy simples y cercanas. Por ejemplo, el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Suena cósmico, trascendente más allá de lo humano. Pero corazón, en ese contexto, significa lo esencial, lo central. En realidad es solo un resumen de las enseñanzas budistas. Y lo que contiene, dicho en claro, es: todo depende de todo, nada existe por sí solo. Otro, el Sutra del Diamante que corta la perfección de la sabiduría. De nuevo parece una revelación divina, pero lo que dice es muy sencillo. La sabiduría clara corta la ilusión igual que un diamante corta cualquier cosa. Y se puede resumir en: ver claro es dejar de engañarte. Pero es que en el cristianismo pasa lo mismo. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, que suena a túnel místico o a la antesala de la iluminación, pero lo que describía era una depresión profunda o un estado de total abatimiento. Y no estaba equivocado, porque cuando alguien llega al límite, puede llegar a soltar todo y a encontrar una especie de renacer de las cenizas. No todo el mundo, claro, pero es algo que ocurre y es estudiado por la psicología. Pero claro, decir la noche oscura del alma tiene ese brillo espiritual misterioso que lo aleja de lo humano. Y esto no nos pasa solo a nosotros, los modernos. En la antigüedad también ocurría. Con el paso de los siglos, la gente, los estudiosos, leían esos títulos y quedaban hechizados por el lenguaje. Lo simple se iba inflando con cada interpretación. Nosotros hemos heredado siglos de eso, interpretaciones de interpretaciones, cada una más solemne que la anterior. Para que se entienda bien, imagina que para hablar de un avión, en vez de decir avión, lo llamo el pájaro atronador que surca los cielos llevando almas en su vientre. Suena poético y misterioso, pero estoy hablando de un avión. ¿Quién pensaría en un avión con eso? La mayoría imaginaría una criatura mítica. Y lo curioso es que podrías tener delante un avión, verlo rugir, subirte en él, y aún así no darte cuenta de que ese pájaro atronador era simplemente eso. Unos pocos quizá lo entenderían, y el resto podría pasar su vida buscando esa criatura sagrada mientras viaja en avión por todo el mundo sin saberlo. Parece un chiste, pero creo que eso es exactamente lo que nos pasa con muchas palabras antiguas. Nos fascina el nombre, pero lo que quieren señalar está justo delante de nuestras narices. Y ocurre igual con Mahamudra, el gran sello, y Dzogchen, la gran perfección. Nombres tibetanos que suenan como fórmulas secretas del Himalaya, como cantos profundos que solo entienden unos pocos iniciados. Pero en realidad hablan de algo que ya está delante de ti y de mí todos los días. Algo mucho más simple de lo que parece y a la vez el mayor misterio de todos, que ni la ciencia ha podido explicar del todo, y creo que no podrá. Quería dejar esto claro antes de seguir, si no corremos el riesgo de quedarnos atrapados en los títulos y en el brillo de las palabras.
Y ahora sí, en este vídeo te voy a contar qué son el Mahamudra y el Dzogchen, de dónde vienen, su historia, sus maestros importantes, y terminaremos con la lectura del Canto del Mahamudra de Tilopa. Comenzamos. De India al Tíbet. Ni Dzogchen ni Mahamudra aparecieron de golpe como si a alguien se le ocurriera de repente. Son fruto de siglos de transmisión, mezcla y adaptación entre la India y el Tíbet, caminos que fueron madurando poco a poco. El Mahamudra surge en la India, dentro del budismo tántrico, entre los llamados Mahasiddhas, yogis poco ortodoxos que vivieron entre los siglos 8 y 11. Eran personajes marginales que practicaban fuera de los grandes monasterios y pasaban de todo lo institucional. El primero del que se habla es Saraja, un poeta y meditador que dejó cantos donde ya describía la naturaleza de la mente. Más tarde aparece Tilopa, en el siglo X, que es considerado el gran fundador del Mahamudra. Recibió enseñanzas de distintas tradiciones tántricas y meditativas y las unificó en algo más directo y esencial. Tilopa transmitió a un tal Naropa, su discípulo más famoso, que sistematizó esas prácticas en lo que se conoció como los 6 yogas de Naropa. Después llega Marpa el traductor, un tibetano que viajó varias veces a la India, aprendió de Naropa y de otros maestros, tradujo sus enseñanzas y las llevó al Tíbet. Marpa formó al mítico Milarepa, el gran yogi tibetano que pasó de practicar magia y venganza a retirarse en cuevas, dedicándose por completo a la transformación interior. Milarepa transmitió su experiencia a Gampopa, un monje mucho más disciplinado, formado en el budismo Kadampa, que unió la visión mística de su maestro con una estructura monástica más clara. De esa unión nació la escuela Kagyu, que hasta hoy sigue siendo la principal depositaria de la enseñanza del Mahamudra. Con el tiempo, los discípulos de Gampopa fundaron distintas ramas, Karma, Drikung, Drukpa, Taklun y Tsalpa, y todas con el Mahamudra como núcleo, aunque con matices en la forma de enseñarlo. Ahora el Dzogchen. Este camino está asociado sobre todo a la escuela Nyingma, la más antigua del Tíbet. Sus raíces vienen también de maestros indios que viajaron al Tíbet en el siglo VIII, especialmente Padmasambhava y Vimalamitra. Ambos transmitieron lo que llamaron la gran perfección, que más que un sistema cerrado era una forma directa de reconocer la mente. Dentro del Dzogchen se hablaba de 3 grandes corrientes, o series. La serie de la mente, Semde, centrada en reconocer la mente de forma directa. La serie del espacio, Longde, que usaba la imagen del cielo abierto para señalar su amplitud natural. Y la serie de las instrucciones, Mengagde, más práctica y reservada, con métodos como el Trekcho y Togal. Siglos después, el gran maestro Longchenpa, en el siglo XIV, reunió y organizó toda esa tradición dispersa, y sus escritos siguen siendo la base del Dzogchen hasta hoy. En el siglo XVIII aparece Jigme Lingpa, que reavivó el espíritu de Longchenpa con un ciclo de enseñanzas llamado Longchen Nifting, la esencia del corazón de Longchenpa. El Dzogchen también se practicó dentro de otras tradiciones tibetanas. Algunos maestros Kagyu, estos del Mahamudra, lo incorporaron a sus enseñanzas, y la escuela Bon, la tradición indígena del Tíbet, desarrolló su propio Dzogchen paralelo. Así que si te preguntas quién inventó todo esto, la respuesta es sencilla: muchos y ninguno. Es algo que fue cristalizando a lo largo de los siglos. Ambas tradiciones maduraron en paralelo, y el resultado es que cuando hoy hablamos del budismo tibetano esotérico, ese que nos suena misterioso y fascinante desde Occidente, los 2 nombres que más se repiten son estos, Dzogchen y Mahamudra, y los 2 en el fondo apuntan al mismo lugar. La mente esencial. Pero todavía no sabemos qué dicen realmente.
Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que Dzogchen y Mahamudra apuntan al mismo lugar, que es reconocer la naturaleza esencial de tu mente, o la mente esencial. Dicho así, todavía suena abstracto, lo sé, porque ¿qué es eso de la naturaleza esencial de la mente? Pues sencillamente dicen que eres consciente y que esa consciencia es tu naturaleza más profunda. La consciencia que es consciente de sí misma, la autoconsciencia, eso es lo que llaman mente esencial. Y aunque parezca evidente, ahí está el punto. Es tan simple que lo pasamos por alto. Lo que los hace únicos es que no se apoyan en creencias externas ni en rituales complicados, aunque en su contexto existan muchos. Van directos al grano. ¿Qué es tu mente? ¿Qué pasa cuando la observas de verdad? ¿Qué queda cuando miras debajo del ruido de los pensamientos? Si lo haces, descubres algo sorprendente, que la mente, en el fondo, es como un espacio abierto, sin forma fija, donde todo aparece y desaparece, y ese espacio no está muerto, sino vivo y consciente. Eso es lo que eres, conciencia, así de simple. En Dzogchen, a esa conciencia básica la llaman Rigpa. En Mahamudra no usan ese término, hablan de ver la mente tal cual es, pero señalan completamente a lo mismo. Pensemos un ejemplo. Te surge un pensamiento. Mañana tengo que pagar una factura. Tú lo notas, pero antes de que te des cuenta ya se ha ido. Y viene otro. ¿Qué hambre tengo? Y también se va. Porque no puedes mantenerlos, se disuelven solos. Y eso es lo que en estos caminos llaman vacío. Las cosas mentales no tienen sustancia fija. Y sin embargo hay algo que nota la llegada y la partida de cada pensamiento. Eso que nota es la consciencia misma dándose cuenta de que está consciente. Por eso dicen que la mente es vacía y luminosa. Vacía porque nada de lo que aparece en ella es sólido. Y luminosa porque se da cuenta de que se da cuenta. No es una nada muerta, es una apertura, una presencia. Y la consciencia es como una ventana, un hueco vacío por donde todo eso se muestra. La trampa más común es confundir calma mental con claridad. Meditas, logras un estado de quietud y crees que eso es Rigpa, pero no lo es. Eso es como un cielo sin nubes, pero también sin sol. Porque Rigpa no habla de pasividad, sino de lucidez. El Mahamudra y el Dzogchen lo advirtieron: no te duermas en la quietud. El descanso, la mente tranquila está bien, pero la visión clara es estar despierto tanto al silencio como al ruido que aparece en él. Entre dos pensamientos hay un intervalo, un claro. Normalmente no lo vemos, porque la mente salta de uno a otro sin pausa. Pero si prestas atención, descubrirás ese hueco. Al principio lo verás un instante, luego más veces, y llega un momento en que reconoces que ese hueco está siempre ahí, incluso cuando los pensamientos vienen a lo bestia en tropel. Dzogchen distingue claramente entre la mente ordinaria y Rigpa. La mente ordinaria es esa que piensa, recuerda, planea. Rigpa es lo que lo observa todo. Es, como digo, la autoconsciencia. Es como la diferencia entre el cielo y las nubes. Las nubes, que sería la mente ordinaria, cambian, mientras que el cielo permanece. Tu autoconsciencia siempre está ahí. Dzogchen y Mahamudra ofrecen un mismo marco, algo muy parecido: base, camino y fruto. La base es la mente tal como es, abierta, luminosa, consciente. El camino es reconocer esa base una y otra vez hasta que se vuelve estable. Y el fruto es vivir desde ahí, con apertura, claridad y compasión. No hay que fabricar nada nuevo, no hay un estado nuevo, sino reconocer lo que ya es. Y ese es el verdadero secreto, que la joya que buscabas está justo aquí, siempre está aquí, en tu propia conciencia, día a día. También hablaban de algo así como los 3 kayas, 3 dimensiones de la realización:
el Dharmakaya, que es la apertura absoluta, el Sambhogakaya, la claridad gozosa, lo luminoso, y el Nirmanakaya, la expresión en la vida cotidiana. ¿Y qué significa en realidad todo esto para ti o para mí? Pues que no hace falta irse al Himalaya para entenderlo, que puedes sentarte en tu casa, cerrar los ojos o no, observar los pensamientos que vienen y van, y fijarte en lo que queda cuando los dejas pasar y no te agarras a ninguno. Queda lo que siempre hay, el fondo abierto y autoconsciente que lo sabe todo sin esfuerzo. Y claro, en la vida real no se trata de vivir solo sentado en el cojín de meditación. Esa lucidez hay que reconocerla también al hablar, al trabajar, al estar con tu familia, porque como digo, no es un estado aparte, es simplemente darte cuenta de que te das cuenta, ser consciente de que eres consciente, autoconsciencia. Así que en resumen, Dzogchen y Mahamudra son dos tradiciones tibetanas que enseñan a reconocer la naturaleza de la mente como autoconsciencia. Todo lo demás, ritos, mapas, nombres, linajes, es solo el envoltorio que, si no se mira con atención, nos hace perder de vista lo más obvio. ¿Cómo se practican de verdad? La base de ambos caminos es mirar directamente la mente y nada más. Y ojo, eso tan simple es lo que los diferencia de la mayoría de técnicas de meditación. En la mayoría de métodos usan un punto de apoyo, la respiración, un mantra, una imagen, una emoción como la compasión. La mente se entrena en eso, se calma o cultiva cualidades. Funciona, claro, pero Dzogchen y Mahamudra no van por ahí. No buscan apoyarse en algo, sino ver lo que está mirando. No te concentras en la respiración, sino en la conciencia que nota la respiración. No sigues un mantra, sino la conciencia en la que ese mantra aparece. La práctica, como hemos dicho, no consiste en fabricar ni alcanzar estados mentales, sino en reconocer la claridad que ya está presente, aunque no la notes. Eso es lo que ellos llaman descansar en la mente natural, sin adornos y sin esfuerzo. En Mahamudra el proceso empieza asentando la mente, lo que llaman samatha. Es simplemente dejar que la atención se estabilice y que no salte de un pensamiento a otro. Cuando la mente se asienta, se abre la posibilidad de mirar con más precisión. ¿Qué es un pensamiento? ¿De dónde surge? ¿Dónde está mientras existe? ¿A dónde va cuando desaparece? Y al verlo con atención, te das cuenta que no tiene sustancia. Y lo que queda es eso que lo nota todo. En Dzogchen el enfoque es algo más directo. El maestro da una instrucción llamada señalamiento, que puede ser algo tan simple como mira la conciencia que escucha estas palabras. Si en ese instante lo reconoces, ya está. Esa es la entrada. Después, la práctica consiste en volver a reconocerlo una y otra vez hasta que se vuelve algo natural. A eso le llaman trekcho, cortar de raíz. Cuando esa presencia consciente se hace estable, aparece lo que denominan togal, una forma como avanzada, donde la claridad interior se expresa como luz y visión, sin salir de la experiencia inmediata. Aquí lo importante no es lo espectacular, sino la familiaridad. Al principio lo reconoces por momentos, luego con más frecuencia, y finalmente se vuelve la base de tu vida. Volver una y otra vez a lo que ya está. Mahamudra y Dzogchen también advierten algo. No confundas reconocer con entender. Esto no se trata de tener una idea clara, sino de una experiencia viva. Pensar en la consciencia no es lo mismo que estar consciente de que eres consciente. Lo primero es un pensamiento dentro de la consciencia. Lo segundo es la presencia de la consciencia. ¿En qué se diferencian entonces de otros sistemas? Bueno, pues hemos dicho que en tres cosas muy simples. Primero, no buscan crear nada nuevo,
porque no se trata de llegar a un estado especial, sino de dejar de perder de vista el que ya tienes. Segundo, no dependen de un objeto externo, porque lo que se observa es la propia conciencia y siempre está ahí. Y tercero, son radicales porque no necesitas preparar el terreno durante años. Te dicen, míralo ahora. Eso es todo. ¿Son únicos? Bueno, en cierto sentido sí. Dentro del budismo hay muchos caminos meditativos, pero pocos apuntan tan directo. El zazen del zen tiene quizá ese mismo espíritu, incluso más simple, sentarse y estar presente. Vamos, que al final todo se reduce a algo que cualquiera puede hacer. Detente un segundo, mira lo que estás mirando. Eso que se da cuenta de que estás aquí mirando, escuchando o pensando, eso es el punto de partida y la meta al mismo tiempo. Lo demás son caminos para no olvidarlo. La conciencia es todo. Tanto Dzogchen como Mahamudra, por mucho que usen esos nombres raros, mapas o metáforas, están señalando, como hemos dicho, lo más simple que tenemos, el hecho de ser conscientes de que somos conscientes. Eso que está aquí y ahora escuchando estas palabras. No tienes que buscarlo, porque ya lo eres. Lo único que cambia es la atención. Solemos mirar lo que aparece dentro de la conciencia, no la conciencia misma. Cuando ellos dicen Rigpa, no hablan de un estado especial que se consigue después de años de práctica. Es la conciencia desnuda reconociéndose a sí misma. Es la sensación inmediata de yo soy, sin añadir nada, no el yo soy tal persona o yo soy feliz, sino el simple hecho de saber que existes, la sensación de que existes. Eso que estaba contigo de niño, de joven y que sigue igual hoy. Es como una continuidad silenciosa. Eso es lo que ellos llaman esa mente verdadera, esa conciencia. Pero como no nos fijamos la mayor parte del tiempo en ello, pues nos perdemos en lo que pasa dentro, pensamientos, emociones, recuerdos. Piensa un momento en lo que llamas yo soy. Cuando te quedas quieto, sin pensamientos, y simplemente sabes que eres. Eso es, no el personaje, sino la sensación directa de ser consciente, sin palabras, ni ideas, ni etiquetas. Solo ese estar siendo. Vamos, que el secreto no está oculto, simplemente lo hemos pasado por alto, como cuando buscas las gafas mientras las llevas puestas. Tú mismo puedes comprobar que todo lo que experimentas, pensamientos, sensaciones, el mundo entero, ocurre en esa conciencia y nada queda fuera de ella. Y ahí está el sentido de la frase, la conciencia es todo lo que existe. Y no es como una idea filosófica, es que es un hecho inmediato. No estás dentro del mundo, el mundo aparece dentro de lo que eres. Y cuando esto se ve de manera clara, pues la práctica se disuelve, no necesitas más práctica. Ya no queda un meditador que necesite hacer algo, solo la conciencia siendo. Y ahora volvamos al punto de partida. Todo eso que parecía misterioso, lleno de palabras solemnes y títulos imposibles, apuntaba en realidad a lo más simple que hay, ser consciente. Eso era el gran sello, eso era la gran perfección, nada oculto, solo la mente viéndose a sí misma, conciencia reconociendo que ya estaba ahí desde siempre. Cuando los antiguos hablaban de vacuidad, de claridad o de espacio sin forma, estaban describiendo esto mismo, solo que con el lenguaje de su época. Usaban imágenes potentes porque no podían decirlo de otra forma. Y así, con el paso de los siglos, sus palabras se llenaron de misterio y distancia. Pero detrás de cada metáfora querían mostrar exactamente lo que tú puedes notar ahora. Y por eso quiero cerrar este vídeo con el canto del Mahamudra de Tilopa, para que compruebes que lo que dijo él, con palabras de su tiempo, es lo mismo que acabamos de ver con lenguaje simple. Tilopa escribió: en Mahamudra todos los pecados son incinerados. En Mahamudra uno es liberado en la prisión del mundo. Esta es la suprema antorcha del Dharma. Los que no creen en ella son tontos que para siempre se revuelcan en el sufrimiento y la miseria.
Y dicho en un lenguaje sencillo, cuando reconoces cómo funciona tu mente, la consciencia, la culpa se disuelve y las cadenas se aflojan. No porque pase algo sobrenatural, sino porque dejas de creer en las historias que te contabas sobre ti mismo. Mahamudra no es un acto sagrado aparte, es ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. Esa es la antorcha de la que habla Tilopa, la luz de entender lo obvio. Y cuando dice que los que no creen se revuelcan en la miseria, no está juzgando a nadie. Describe lo que ocurre cuando sigues buscando fuera lo que ya eres. Escuchemos entonces el canto del Mahamudra. Y mientras lo oyes, recuerda, detrás del tono místico, Tilopa solo estaba hablando de ti, aquí y ahora. Le habla a la consciencia que ya eres. Tilopa, el canto del Mahamudra. Mahamudra trasciende las palabras y símbolos. Pero para ti, Naropa, he de decir esto. El vacío no necesita apoyo. Mahamudra descansa en la nada, sin hacer ningún esfuerzo, permaneciendo relajado y natural, puede uno romper el yugo y obtener de esta manera la liberación. Si ves el vacío cuando contemplas el espacio, si con la mente observas la mente, destruyes las distinciones y alcanzas el estado de Buda. Las nubes que vagan por el cielo no tienen raíces ni hogar, ni tampoco los diversos pensamientos que flotan en la mente. Una vez contemplas la propia mente, cesa la discriminación. En el espacio se forman figuras y colores, pero ni el negro ni el blanco tiñen el espacio. Todo emerge de la propia mente. La mente no es manchada ni por virtudes ni por vicios. La oscuridad de siglos no puede ocultar el brillante sol, ni tampoco los largos kalpas del samsara pueden ocultar la esplendorosa luz de la mente. Aunque se utilizan palabras para explicar el vacío como tal no puede ser expresado. Aunque decimos, la mente es tan brillante como la luz, ésta trasciende palabras y símbolos. Aunque la mente es en esencia vacío, contiene y abarca todas las cosas. No hagas nada con el cuerpo, solo relájalo. Cierra la boca firmemente y guarda silencio. Vacía tu mente y céntrate en el vacío. Como un bambú hueco, relaja tu cuerpo. Sin dar ni tomar, pon tu mente a descansar. Mahamudra es como una mente que a nada se apega. Practicando así, a su tiempo alcanzarás el estado de Buda. Ni la práctica de mantras, ni el paramita, ni la instrucción en sutras y preceptos, ni las enseñanzas de escuelas de escrituras proporcionan la realización de la verdad innata. Si la mente llena de deseo busca una meta, solamente logra ocultar la luz. Aquel que observa los preceptos tántricos y sin embargo hace discriminaciones, traiciona el espíritu del samaya. Cesa toda actividad, abandona todo deseo, deja que los pensamientos surjan y desaparezcan como las olas del océano. Aquel que nunca contradice el no morar en nada, ni el principio de la no distinción, cumple los preceptos tántricos. Aquel que abandona sus deseos y no se aferra ni a esto ni a aquello, percibe el verdadero significado que expresan las escrituras. En Mahamudra todos los pecados son incinerados. En Mahamudra uno es liberado en la prisión del mundo. Esta es la suprema antorcha del Dharma. Los que no creen en ella son tontos que para siempre se revuelcan en el sufrimiento y la miseria. Para luchar por la liberación, uno debe depender de un gurú. Cuando tu mente reciba sus bendiciones, la emancipación estará a tu alcance.
De este modo, todas las cosas de este mundo resultan insignificantes. No son más que semillas de dolor. Las pequeñas enseñanzas te llevan a actuar. Uno debe seguir solo las grandes enseñanzas. Trascender la dualidad es la visión del rey. Conquistar las distracciones es la práctica de los reyes. El camino de la no práctica es el camino de todos los Budas. Aquel que recorre ese camino alcanza el estado del Buda. Este mundo es transitorio, como los fantasmas y los sueños, sin sustancia alguna. Renuncia a él y abandona a tus parientes. Corta los cordones de la lujuria y del odio y medita en los bosques y montañas. Si dejas de luchar y permaneces relajado y natural, pronto obtendrás el Mahamudra y alcanzarás lo inalcanzable. Corta la raíz de un árbol y sus hojas se secarán. Corta la raíz de tu mente y el samsara se desvanecerá. La luz de una lámpara dispersa instantáneamente la oscuridad de largos kalpas. La intensa luz de la mente quemará como un rayo el velo de la ignorancia. Quien se aferra a la mente no ve la verdad de lo que está más allá de la mente. Quien se esfuerza en practicar el Dharma no encuentra la verdad que está más allá de la práctica. Para conocer lo que está más allá de ambas, mente y práctica, uno debe cortar de raíz la mente y observarlo todo en total desnudez. De esta forma, uno deja de lado toda distinción y permanece tranquilo. Uno no debe dar ni tomar, sino permanecer natural, porque Mahamudra está más allá de toda aceptación o rechazo. Puesto que Alaya es no nacido, nadie puede obstruirlo ni mancillarlo. Al permanecer en el reino de lo no nacido, toda apariencia se disolverá en el Dharmata, y la voluntad y el orgullo se desvanecerán en la nada. La comprensión suprema trasciende esto y eso. La acción suprema maneja todas las situaciones sin apego. La realización suprema es tomar conciencia de lo inmanente, sin esperanza. Al principio, el yogi siente que su mente se precipita como una cascada. A mitad de su curso fluye lenta y plácida como el Ganges. Al final es como un grandioso y vasto océano, donde las luces del Hijo y de la Madre se funden en una sola. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.